Entonces, el proceso parcial que se llama conciencia, orientación y lenguaje es algo que me ha tocado, digamos, desarrollar esta tarde con ustedes. Lo que sí, los profesores, por ejemplo, el día de ayer, ustedes tuvieron un dictado de clase sobre la conciencia del yo. Lo que quiero decirles que en la psicopatología no hay nada aislado. No podemos aislar, por ejemplo, el tema del pensamiento con el tema del lenguaje, o el tema de conciencia con el tema de orientación o atención. Entonces, ¿con qué finalidad hacemos esto? Con la finalidad del aprendizaje, con la didáctica, para que ustedes comprendan proceso a proceso mental y poderlo entender de una mejor forma, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el tema de conciencia, ¿no? Este concepto de conciencia es un tema de, podríamos decir, de lo que es el cerebro superior en el ser humano, ¿no? Dentro de la escala filogenética. Es una verdadera posibilidad que tenemos los seres humanos de tener conciencia, no solamente de nosotros mismos, de nuestro entorno, sino también conciencia de nuestros actos, conciencia de todos nuestros procesos en el día a día. Y entonces, ¿de dónde viene el nombre conciencia? Viene del latín, justamente lo pongo allí, ustedes lo ven, con conocimiento. Entonces, una persona entra en una posibilidad de darse cuenta quién es, dónde está, quiénes son, cuál es el entorno en ese momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que lo contiene, pues, este proceso parcial del examen mental, se llama conciencia. Les dije que requería de otras funciones mentales, ¿como cuál? En el caso de la conciencia, de la orientación, de la atención, del pensamiento, del estado afectivo, etcétera, como vamos a ver más adelante en las diapositivas. Entonces, otra cosa fundamental en este caso es esa calidad subjetiva y privada que tiene la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cada ser humano tiene una situación de conservar en lo más íntimo estos estados de conciencia, ¿no? Porque muchas veces tiene esa característica de privacidad y un tanto de subjetividad. Ahora, perdón. Ya. Estamos acá ahora en el número 3. ¿Qué pasa? Que para hablar de patología, de la psicopatología de la conciencia, primero tenemos que conocer lo que es normal, ¿no? ¿A qué se refiere la normalidad en los casos en estos estados de conciencia? Puede ser situaciones donde podemos estar cansados, ¿no? O en esa transición de la vigilia al sueño, o en esos estados de ensueño que tiene que ver con la fantasía, con la irrealidad, ¿no? Por momentos que podemos tener. O en ese retardo del despertar que algunas personas la tienen muy ostensible en comparación a otras. Entonces, en estos estados o condiciones podemos ver un compromiso de la conciencia que no llega a ser patológico. Ahora, en cuanto a las estructuras cerebrales, ustedes conocen muy bien el cerebro, ¿no? Las estructuras cerebrales. Se cita el sistema activador reticular ascendente que está justamente por encima de la médula ósea. Es una convergencia de fibras nerviosas, que ustedes lo han estudiado muy bien en el curso de anatomía, y allí convergen una serie de fibras y este sistema
es muy interesante porque es el sistema que nos permite estar alertas, nos permite estar despiertos en situaciones que necesitamos estarlo, ¿no? Entonces, es un sistema activador que ya en la siguiente lámina vamos a ver cómo es que se activan por una serie de interconexiones que hay con otras áreas del cerebro. La otra estructura es el tálamo, ¿no? En la zona central del cerebro. Y se habla hoy en día que el cerebro funciona de acuerdo a circuitos y a redes. Entonces, de un circuito tálamo cortical, ¿no? Que también tiene que ver con el estado de conciencia. Se habla de las redes prefrontales, estamos hablando justamente del área frontal y en particular las redes prefrontales. Otro tanto son las redes parietotemporales. Y esta estructura que se llama el locus ceruleus, ¿no? Que es muy importante, que ustedes también conocen, y que tiene que ver con el sistema noradrenérgico, ¿no? Y esta área del locus ceruleus es un sistema activador también igualmente, ¿no? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente lámina. En esta diapositiva podemos ver claramente estas estructuras activadoras que les mencioné, como es el sistema activador reticular ascendente, ¿no? Y el locus ceruleus. Estos dos hacen una acción conjunta para que la persona esté pues lúcida, esté vigil, ¿no? Entonces estas son estructuras activadoras. Y hay otras que son las estructuras inhibitorias, que tienen que ver con el núcleo del RAFE y no necesariamente con el sistema noradrenérgico, sino en este caso con el sistema serotoninérgico. Y ustedes ya pronto, cuando hagamos tratamiento, por ejemplo, de la depresión, en la depresión hay problemas de sueño muchas veces, ¿no? La persona no puede conciliar el sueño. Entonces uno le receta un serotoninérgico puro que actúa justamente a nivel de ese sistema serotoninérgico y se logra nuevamente recuperar el sueño y tener pues un sueño reparador, ¿no? Entonces estas estructuras que estamos viendo en la diapositiva, que son estructuras a nivel subcortical, justamente como les mencioné, el sistema activador reticular ascendente hace de que ya active mediante las redes, mediante las conexiones que hay a través ya hacia la corteza cerebral y permite al individuo pues estar en un estado consciente en el momento que precisa, ¿no? Muy bien. Entonces, ustedes van a conocer lo que son los trastornos deficitarios de la conciencia. Estos trastornos deficitarios ustedes muy bien lo han visto cuando han hecho sus cursos o algunos que han acudido a emergencias. Y muchas veces pueden ver ustedes casos de personas con traumatismos encefalocranianos o desórdenes vasculares cerebrales y que produce pues una merma en el estado de conciencia. Entonces hay pobre respuesta al estímulo, tan es así que se utiliza una escala de Glasgow para ver la respuesta ocular, otra vez la respuesta motora y la respuesta verbal. Entonces, de esa manera nosotros podemos conocer en qué estado, en qué situación se encuentra nuestro paciente, ¿no? Entonces, en estos casos nosotros también le ayudamos al paciente a que logre darse cuenta si está orientado en tiempo, en espacio, etcétera. Y se mide, ¿no? Se mide de acuerdo a los grados de compromiso de la conciencia, desde un grado de embotamiento hasta, fíjense, hasta la obnubilación, estupor y coma, ¿no? Que ya son grados severos que requieren pues una atención de emergencia. Así como hay estados deficitarios de la conciencia, hay también los estados donde la conciencia está muy incrementada. Y cuando digo la conciencia, fíjense ustedes,
no necesariamente la conciencia sola, sino también la atención. Son personas que pueden estar hiperalertas, ¿no? O como señalo ahí, en hipervigilancia, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? Hay una elevación patológica del nivel de conciencia, como menciono allí en la diapositiva. Una sensación, como dice, de claridad mental, ¿no? ¿Y qué pasa? Que estos individuos, estas personas muchas veces están muy activas, inclusive verborreicas, pueden estar con el humor elevado o el ánimo elevado, y son los episodios de manía, o lo que ustedes conocen como estados maníacos o episodio de manía. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? Hay una hiperprosexia. Entonces, esa exacerbación de la atención, ¿no? La atención, en lugar de estar hipoproséxico, como en los casos, por ejemplo, en la esquizofrenia o en otros casos de demencia, en estos casos donde el humor está elevado y el sujeto está con mucha elación, con mucha expansividad, más bien está hiperproséxico, ¿correcto? Después tenemos el estado de hipervigilia. Estos estados de hipervigilia son muy característicos en los estados paranoides, ¿no? Un paciente que puede estar muy suspicaz de acuerdo a la patología que está teniendo, de acuerdo a una organicidad, o puede ser también una esquizofrenia, etcétera. Entonces el estado de conciencia puede estar muy elevado y estar hipervigil, ¿no? Entonces todos estos casos de hipervigilancia se dan justamente en los episodios maníacos, como les menciono, en los estados paranoides, y ahí entran los estados de intoxicación con alucinógenos, ¿no? Entonces hay pues una serie de sustancias, los hongos, la misma marihuana, y todas estas sustancias pueden alterar la conciencia y producir estados paranoides, ¿no? Estados inclusive de elevación del ánimo también, o estados maníacos. Y así algunas otras drogas no adrenérgicas también que pueden generar estos cuadros clínicos. Muy bien. Entonces ahora nos vamos ya a lo que es la psicopatología de la conciencia, ¿no? Entonces acá quiero que ustedes me comprendan bien, porque tiene que ver también con la clase que dio ayer el profesor. Entonces ayer dictó un colega y ahora vamos a tener la oportunidad de aclarar algunas cositas también, o de complementar, mejor dicho. Entonces acá ven ustedes en la diapositiva un estado normal donde el sujeto está vigil, está alerta, ¿no? Seguido a eso ya viene lo que es los estados intermedios de la conciencia, donde hay compromiso, donde hay anormalidad. Por eso es que pongo estrechamiento anormal de la conciencia, ¿no? Luego tenemos el entorpecimiento, después viene el anulamiento, y por último ya situaciones extremas donde cada vez va en detrimento el estado de conciencia, pues llega a un estado fatal, digamos, ¿no? Muy bien. Nos vamos entonces a explicar el estrechamiento anormal de la conciencia. ¿Qué pasa en estos casos? Como su nombre lo dice, hay un nivel de merma de la conciencia, pero no es algo mayor, sino es algo menor, digamos, hay un estrechamiento, por eso de ahí el término. ¿Y qué pasa? Como ahí lo pongo en la diapo, dice visión tubular, el sujeto ve como en un túnel, ¿no? O sea, hay una sensación subjetiva de apagamiento de la conciencia, ¿no? Como que solamente tuviera dentro de su conciencia un marco tubular, digamos, ¿no? Por decir así, para que ustedes comprendan. Entonces, ¿en qué caso se ve esto? A ver, en los estados hipnóticos, ¿no? Uno de ellos, un estado de trance hipnótico, donde la persona tiene un sujeto que lo está hipnotizando, o un hipnotista, que de alguna manera ayuda y le induce a que entre en un estado de conciencia, digamos, reducción de su campo de conciencia, para poder intervenir
con psicoterapia, con algún tipo de intervención psicoterapéutica, ¿no? Entonces, ese es un estado anormal de la conciencia, digamos, para hablar en términos, digamos, claros, ¿no? Otro caso interesantísimo es justamente a lo que me refiero con disociación histérica. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos donde la histeria, ustedes saben, hay dos componentes, como les decía a mis alumnos en la mañana en la práctica, un síndrome disociativo y el otro síndrome es el síndrome conversivo, ¿no? El síndrome conversivo es lo que vamos a ver más adelante justamente en otra clase, lo que se llaman las histerias de conversión, ¿no? Donde el sujeto entra en una, digamos, en un compromiso de sus sentidos, puede ser el sentido de la visión, de la audición, o puede haber también un problema motor o sensitivo, ¿ya? Ese es el cuadro conversivo. Pero esta vez no nos referimos a eso, nos estamos refiriendo a la disociación. Entonces, estos estados de disociación se caracterizan por, fíjense, un estrechamiento del campo de conciencia, hay fallas en la memoria, hay problemas en la identidad y hay problemas perceptuales, ¿no? Muchas veces con ilusiones o pseudoalucinaciones. Por lo general son visuales, ¿ya? Y pueden haber también algún tipo de estados de delirio en algunos casos, como si fuera un estado que estuviera una paciente fuera de la realidad, fuera del contacto de la realidad. Entonces, de ahí que el doctor que dictó la clase el día de ayer, el doctor Patigoso, mencionó fallas en la conciencia del yo, ¿no? Que justamente puede darse en este tipo de cuadros y que se caracteriza por las personalidades múltiples. Puede ser personalidades dobles o personalidades múltiples, donde el sujeto adopta otra personalidad, como su nombre lo indica, otro comportamiento, fíjense, y puede hacer fuga disociativa, puede hacer amnesia disociativa y puede crear una serie de alteraciones psíquicas en este caso, ¿no? Otro caso intente en estrechamiento anormal de la conciencia cuando hay conmociones afectivas severas. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Estados Unidos derribaron las Torres Gemelas? Bueno, ahí mucha gente entró en pánico, ¿no? Entonces muchos hacen también ahí cuadros disociativos, hasta llegan a desmayarse, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que esos estados de emoción intensa pueden acarrear un problema de estrechamiento de la conciencia. Otro caso es la lipotimia. ¿Por qué les pongo lipotimia versus síncope? Porque en la lipotimia va a haber un compromiso de la conciencia, pero no es plena, no llega el sujeto a perder el conocimiento. Lo que sí en el síncope muchas veces esta pérdida de la conciencia es total, ¿no? Otro caso que no le he puesto allí, que también es interesante, cuando ustedes ven los boxeadores, ¿no? En el ring, a veces ustedes ven que hay uno de los pugilistas que está golpeando y también lo golpean, entonces está, como dicen, medio, entre comillas, medio groggy, está que camina, ¿no? Y llega a su esquina y no se da cuenta al principio, entra como en una especie de confusión. Entonces, esos estados también se llaman casos de estrechamiento de la conciencia. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis estimados alumnos? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Pueden interrumpirme, ¿eh? Pueden levantar la mano y preguntarme, por favor, para que esté claro los conceptos, ¿sí? Muy bien. Seguimos entonces.
el siguiente caso de compromiso de la conciencia o de patología de la conciencia es el entorpecimiento. ¿En qué casos hay entorpecimiento? Entonces, en estos casos es cuando la disminución de la claridad de la conciencia está un poquito más comprometida, ¿no? Hay una desorientación en el tiempo y el entorpecimiento tiene grados de severidad. ¿En qué casos hay grados de severidad? Fíjense, se los menciono. En los traumatismos encefalocraneanos. Entonces puede debutar un traumatismo encefalocraneano con un entorpecimiento de la conciencia y gradualmente, poco a poco, va a ir pues comprometiendo más aún la conciencia. Entonces es un caso que necesitamos evaluarlo en el tiempo, en la emergencia, ¿no? Otro caso que se cita del entorpecimiento de la conciencia son las epilepsias con crisis de ausencia. Ustedes habrán escuchado del petit mal, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, la persona que entra en este estado de convulsiones, pues hace un estado de ausencia. En realidad no son convulsiones tónico-clónicas como el gran mal, sino justamente se llaman el pequeño mal. ¿Por qué? Porque más que todo hay periodos de ausencia y de automatismos. Entonces, esto es interesante porque se compromete la memoria y una serie de situaciones que pueden entrar en excitación o agitación psicomotriz después del aura, ¿no? Otro caso son las enfermedades cerebrovasculares. Las enfermedades cerebrovasculares y también tiene que ver con el compromiso o la localización de la lesión y el grado de compromiso de la hemorragia o de la isquemia, ¿no? Otro caso interesante en entorpecimiento de la conciencia son las intoxicaciones exógenas. ¿A qué se llama esto? Pueden ser casos de sustancias psicoactivas, ¿no? Puede ser la marihuana, puede ser el mismo alcohol. Entonces, todo eso puede traer como consecuencia compromiso de la conciencia. Igualmente, se citan a los tumores y casos de anoxia, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a lo que es el anublamiento de la conciencia. En estos casos, quiero que ustedes capten el tema de anublamiento. Es un tanto más de compromiso, pero no solamente se da el tema de conciencia, sino también hay una serie de factores, como factores o alteraciones psíquicas, como puede ser el estado afectivo, puede elevarse en circunstancias, o puede haber una facilidad de ideas o de imaginación, o el paciente puede entrar en delirios, o puede estar en un estado de alucinaciones, algunas veces visuales, otras veces auditivas, de contenido paranoide, persecutorio, etc. Entonces vamos a ver esto bien para que ustedes lo entiendan, ¿ya? Entonces es así que les pongo a ustedes que hay productividad anormal en otras funciones del psiquismo, ¿no? En la percepción, en el juicio de la realidad, en la conciencia del yo, trastorno del afecto, fallas cognitivas y agitación psicomotriz, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar esto. Ahí está. Entonces el primer caso es el estado oniroide, de anublamiento de la conciencia. Estamos en ese momento del anublamiento. ¿A qué se llama estado oniroide? Como su nombre lo indica, es como en ese momento del trance hacia el sueño, ¿no? Es una persona que está en estado vigil y va al sueño. Entonces, en esos momentos puede surgir una serie de situaciones también de compromiso de la conciencia, un estado de somnolencia, y surgen en el viento o imágenes o situaciones de ilusiones ópticas o sensaciones subjetivas, ¿no?, que surgen en el paciente.
¿En qué caso vemos el estado oniroide? El estado oniroide se presenta, mencionan los psicopatólogos, en el inicio de la esquizofrenia, uno de ellos, ¿no? ¿Qué otro caso vemos el estado oniroide? En los estados febriles, ¿no? Ustedes que son estudiantes de medicina habrán visto pacientes que hacen cuadros febriles que muchas veces pueden comprometer la conciencia. Entonces, eso es lo que se llama un estado oniroide. Otro puede ser igualmente consumo de sustancias químicas, como puede ser la marihuana o algunas otras sustancias psicoactivas que producen este estado de somnolencia o estado de obnubilación, ¿no? La siguiente forma de anublamiento es la embriaguez, ¿no? La embriaguez patológica. ¿A qué se llama esta embriaguez patológica? Justamente, como les mencionaba al principio, en estos casos podemos ver estados de elevación del ánimo, el humor, el ánimo se eleva, entonces el sujeto puede estar en un estado inclusive maniforme, ¿no? Puede haber estados de alucinaciones o pseudoalucinaciones, pueden haber estados de persecutorios, de alucinaciones y de delirios de contenido persecutorio. Entonces, estos estados de embriaguez, vamos a verlo en casos de sustancias psicoactivas, ¿no? Más aún en el alcohol, en estados de alcoholismo. En estos estados de alcoholismo vamos a ver a la persona que está desinhibida, como les estaba manifestando, en estado de mucha lucidez, aparentemente lucidez mental, desinhibido. Después puede haber, inclusive puede entrar en cuadros de paranoia, ¿no? Y puede haber pues desenlaces muchas veces fatales, ¿no? Porque pueden irse a los estados inclusive de suicidio cuando hay una embriaguez patológica. Y entonces eso lo vamos a ver justamente en estos casos, no solamente de consumo de alcohol, sino también puede ser el consumo de otras sustancias psicoactivas, como puede ser la pasta básica de cocaína y otras sustancias que comprometen el estado de conciencia de un sujeto, ¿no? Entonces, esto es importante. Después, el siguiente paso es el estado crepuscular. ¿A qué se llama el estado crepuscular? También aquí hay una obnubilación del estado de conciencia o anublamiento del estado de conciencia. ¿Y qué pasa en estos casos? Hay un desarrollo psicomotor. Muchas veces el paciente puede producir estados de ira, de cólera y de violencia. Violencia, ¿sí? Violencia extrema, estados crepusculares, que lo vemos en una patología muy especial que son las epilepsias psicomotoras, ¿no? Que ustedes también conocen. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque estas personas pueden estar en un momento de pérdida del discernimiento total, ¿no? Y en esos momentos provocar una situación grave de, por ejemplo, podría ser de agredir a una persona, inclusive de asesinar en el acto a alguien, y se determina pues si esta persona ha actuado en su estado consciente o en un estado pues donde no era capaz de tener el discernimiento, ¿no? Entonces, por eso es que en la medicina forense, ¿no? Y en la medicina legal esto tiene una connotación particular, esos estados crepusculares. Citan los autores que también estos estados crepusculares pueden verse en algunos casos de histeria, también en unos estados de histeria. Entonces, es importante que ustedes comprendan que cada uno de estas formas de anublamiento, ¿no? Pasamos al delirio.
justamente en la mañana también tocábamos con con mis alumnos de práctica esta patología que se llama el delirio orgánico, ¿no? Para ponerle un apellido podría ser delirio orgánico, y que ustedes como futuros internos, me acuerdo yo en el internado vi bastante cuero de delirio, ¿no? Me llamaban para ver un paciente que nunca había tenido antecedentes psiquiátricos y de pronto tenía pues un estado de alteración de su comportamiento con excitación, agitación, con alucinaciones, más que todo visuales, y una serie de alteraciones que uno pensaba que podía tratarse de una esquizofrenia, pero no era así, sino era un delirio provocado muchas veces, ¿por qué? Por una intoxicación, inclusive medicamentosa. Me voy a acordar de un caso que tuve cuando era interno, por ejemplo, el digital, ¿no? Que había producido, que no había depurado bien el digital. El paciente era un paciente con problemas de renales, entonces se había acumulado el digital y le había provocado alteraciones psíquicas. Entonces así se habla de estos delirios orgánicos. Otro caso interesante que ustedes también deben conocer es el delirio que se ve en el alcoholismo, el delirium tremens. Este delirium tremens es un cuadro muy sui generis, ¿no? Es un paciente que ha consumido alcohol y que produce, ¿no? Comienza a reproducir alteraciones visuales, ¿no? Comienza a representar una sensación de amenaza. ¿Por qué? Porque siente como que le suben no solamente alucinaciones visuales, sino también sensaciones enestopáticas, como que le subieran unos animales por el cuerpo. Entonces entra en unos casos de agitación extrema, y con sudoración profusa, con el sistema simpático pues se eleva porque sube la presión, etcétera. O sea, hay un componente médico psiquiátrico, ¿no? Y también el compromiso de la conciencia, pues, ¿no? El sensorio muchas veces se compromete en estos casos de delirium tremens. Así es. Y hay otros casos también donde tenemos... a ver, Denise, tú quieres hacerme una pregunta, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta. Sí, Quisiera saber si delirium tremens es igual que decir síndrome confusional agudo. no, como digo, el delirium tremens es algo muy sui generis propio de un sujeto que así consume alcohol, bebidas alcohólicas, entonces tiene que ir más por ahí. Se caracteriza por una reacción donde hay compromiso de conciencia, del sensorio, alucinaciones visuales, hay estado de agitación a veces muy extrema, tan es así que se tiene que sujetar al paciente. Entonces es muy propio, muy característico de un paciente que está o que se ha alcoholizado, ¿no? Sí. Gracias. Uh-huh. Entonces ese es el delirio. Ahora, hay un caso de alucinosis aguda. ¿Qué son estos casos de alucinosis aguda? A diferencia del delirio, estas alucinosis agudas, hay también en estos casos hay alucinaciones, como su nombre lo indica, pero estas alucinaciones van más a lo auditivo, ¿no? Entonces, ¿qué son? Voces a veces que escuchan los pacientes, voces peyorativas, y el paciente puede tener inclusive pensamientos de contenido, o sea, ideas elusivas de contenido persecutorio, todo eso en las alucinosis agudas. Y tiene que ver muchas veces con el consumo crónico de alcohol, ¿no? Un paciente que ha consumido en su vida alcohol y que de alguna manera ha, ha producido problemas de orden psíquico mental, y que produce pues en una etapa, en un momento, estos cuadros de alucinosis aguda,
que son también muy característicos de estos cuadros, ¿no? Muy bien, y no solamente con el alcohol, sino también puede haber con la pasta básica de cocaína y otras sustancias psicoactivas que merecen una consideración, ¿ya? El último forma de anulamiento que describo es la confusión mental. Se llama amencia. Son casos de prácticamente donde la función mental está bien comprometida, sujeto que tiene la esfera cognitiva, una merma de la función cognitiva, ¿no? Entonces son estados de demencia, ¿no? Que ya son un poquito más avanzados, donde hay formas de anulamiento y de compromiso de la conciencia bastante considerables. Muy bien, continuamos. El otro tema de alteraciones de la conciencia, estamos ya en las alteraciones del yo corporal. ¿Por qué es importante también tener en cuenta esto? Porque muchas veces los pacientes pues tienen alguna alteración psíquica, no necesariamente orgánica. Entonces acá les voy a poner en consideración algunos casos donde se describe casos neurológicos, como es el caso de la anosognosia, donde el paciente no reconoce o tiene una incapacidad para reconocer esa zona de su cuerpo que la tiene, pues, digamos, comprometida neurológicamente, ¿no? Y uno de estos casos también es el síndrome de Anton-Babinski, ¿no? Donde se describe donde hay una ceguera cortical, ¿no? Entonces estos casos son interesantes. Después existe la hemiasomatogonia, donde el sujeto no puede reconocer la mitad de su cuerpo, ¿no? Entonces ustedes dirán, ¿y estos casos merecen una evaluación neurológica? Sí, yo pienso que lo primero que hay que hacer es descartar que se trate de un problema de índole orgánico para poderlo caracterizar como algo pues que tiene una connotación psíquica, ¿no? Después hay el síndrome de miembro fantasma. Muchas veces en el Almenara, en el hospital donde trabajo yo, allí nos han llamado a ver pacientes con el síndrome de miembro fantasma, donde un paciente no reconoce que fue amputada un miembro. Por ejemplo, le amputaron el miembro inferior derecho y él no reconoce que, o más bien todo lo contrario, él asume que tiene ese miembro que lo siente y inclusive lo percibe, ¿no? Entonces es interesante este tema del miembro fantasma. Después tenemos las agnosias parciales. Entonces en estos casos los pacientes no reconocen determinadas zonas de su cuerpo, como bien lo menciona ahí, zonas del mentón, digitales, también asteroagnosia, donde el sujeto no puede reconocer mediante el tacto las cosas, los objetos, ¿no? Entonces tiene esa dificultad también cuando uno le pide que reconozca qué cosa es lo que uno le da una llave, no lo puede reconocer, ¿no? Igual la prosopagnosia, que tiene que ver con sujetos que no reconocen los rostros humanos a las personas, digamos, familiares, conocidos de su entorno, no los reconocen. Inclusive hay casos donde el mismo paciente no se reconoce a sí mismo. Muy bien, entonces, avanzando en este tema de nuestra clase de hoy, tenemos ya otra parte que se llama la orientación, ¿no? Entonces es una digamos, es una capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de dónde se encuentra, quién es, o quiénes son las personas que lo han traído a la consulta, etc. Entonces es importante a tener en cuenta la valoración de la orientación.
como pongo ahí, el conocimiento de sí mismo y del entorno. Entonces hay como pongo ahí, tipos de autopsíquica y alopsíquica. Autopsíquica, que es al final donde les pongo en la diapositiva, les menciono que la autopsíquica es cuando el sujeto se reconoce como la persona que es, ¿no? Y alopsíquica es también cuando reconoce su entorno. Entonces tiene que haber una orientación tanto de su persona como del entorno. Pasamos nuevamente a lo que intervienen procesos parciales. ¿Qué otros procesos parciales intervienen en la orientación? La memoria, la atención, el pensamiento, la percepción, etcétera. Entonces, como verán, están imbricados todos las funciones mentales y nada está aislado, sino que lo estamos viendo de esta manera con fines didácticos, ¿no? ¿Qué alteraciones tenemos en la orientación? Tenemos lo que se llama la desorientación temporoespacial. ¿En qué casos vemos estos problemas? En los trastornos mentales orgánicos o cognitivos. Cuando ustedes vieron con los profesores de práctica la primera clase o la segunda clase, conocieron ustedes lo que son los síndromes psiquiátricos básicos. Entonces, en los síndromes psiquiátricos básicos hay neurosis, hay la psicosis, hay los trastornos mentales orgánicos y los trastornos de personalidad. Entonces, estos se llaman los trastornos mentales orgánicos y tienen que ver con esa desorientación temporoespacial en el sujeto. Después tenemos distorsión de la percepción temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en un estado o en un episodio depresivo severo, por ejemplo, estamos hablando de una melancolía o una depresión mayor, el sujeto, la persona, el tiempo para él se le hipertrofia el tiempo, ¿no? Entonces, a diferencia de un maníaco, un episodio maníaco donde hay una elevación del estado de ánimo, en estos casos más bien el sujeto pues ocupa, para él el tiempo es corto, le queda, ¿no? Entonces hay una serie de características, lo que se llama la atomización del tiempo en el maníaco, ¿no? Entonces, todas esas características que son importantes que ustedes las vayan reconociendo. Igualmente, la doble cronología que se ve en las esquizofrenias. Hablo de doble cronología o doble contabilidad, ¿no? La persona la estás evaluándola, la estás entrevistando, y la persona como si estuviera en dos momentos, en dos tiempos, ¿no? Entonces de ahí que tiene esta situación de doble cronología, doble tiempo, ¿no? Los esquizofrénicos. Formas de conciencia y exploración. ¿Qué cosas vemos ahí? ¿Cómo evaluamos acá la conciencia? La conciencia del sí mismo, la conciencia de la realidad, de la experiencia, como con la misma entrevista que nosotros hacemos a nuestro paciente, ¿no es cierto? Entonces, durante la entrevista estamos muy atentos a nuestro paciente, la observación clínica es fundamental en psiquiatría, bueno, en otras especialidades asimismo, pero en psiquiatría es algo fundamental porque nosotros detectamos, digamos, con minuciosidad cada comportamiento, cada respuesta emocional que tiene el paciente. Entonces, el estado de conciencia a sí mismo. Entonces, ¿de qué se trata? Una observación y una escucha durante las entrevistas. Se tiene que examinar la orientación, tiempo, espacio, persona y situación. Después, investigación de cada trastorno minuciosamente. Entonces tenemos que evaluar minuciosamente el caso. ¿Y qué pruebas complementarias utilizamos para cuando tenemos compromiso de la conciencia? Ustedes ya conocen, algunos de ustedes ya sabe que uno de ellos es el electroencefalograma, ¿no? Entonces esto nos da cambios muy sugestivos de pensar que se trata pues, de personas que hacen cuadros convulsivos, ¿no? Después tenemos las imágenes cerebrales propiamente dicho, como la tomografía,
el PET y la resonancia magnética nuclear. Todo eso son de ayuda para poder hacer el diagnóstico y un buen tratamiento, ¿no? Después tenemos la exploración de la orientación. Esto es muy importante porque vamos a hacerlo tanto un psiquiatra como un neurólogo o un internista, ¿no? Entonces necesitamos explorar la orientación. Con las preguntas que se hace al paciente, ¿no? Primeramente te acercas de una manera amigable, sintónico con él, y le preguntas primero por su nombre, ¿no? La edad que tiene, etcétera, ¿no? Dónde vive, cómo ha llegado ahí, dónde está en este momento, etcétera. Después la orientación en el tiempo. ¿En qué fecha estamos? Le preguntas. ¿En qué mes? ¿En qué año? ¿Qué día de la semana? Estación del año. Si no puede, por ejemplo, le ayudas un poquito. ¿En qué mes estamos del año? No se acuerda el señor o la paciente. Entonces le dice, pero estamos en una estación. ¿Qué estación es la que estamos actualmente? ¿Estamos en verano, invierno? ¿Qué? Entonces lo vamos ayudando todo al paciente, ¿no? ¿Desde cuándo se encuentra aquí? Ah, esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo llegó aquí? ¿Desde cuándo está aquí? ¿No? Después la orientación en el espacio, dónde vive, dónde se encuentra usted ahora. Entonces, si no te responde o está confuso, porque el paciente comienza a mirar su entorno, ¿dónde está usted ahora? Y no ubica. Entonces le ayudas un poquito y le dices, está usted en una iglesia, este es un hospital, esto es un supermercado, ¿dónde está usted, señor? Entonces un poco que le ayuda, ¿no? Y así pasamos a la orientación respecto a personas. También es interesante esto, preguntarle al paciente quién es gente que lo está entrevistando, si alguna vez lo vio, si alguna vez me conoció, me reconoce usted. Muy bien, entonces o si viene con compañía de un familiar o de alguna persona, le preguntas pues quién es esa persona o quién ha venido acompañándolo, ¿no? Entonces, de esa manera lo ayudas a que él o ella reconozca, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es la conciencia y orientación. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, para pasar al lenguaje? Muy bien. Entonces vamos a continuar. El lenguaje. El lenguaje es otro de las capacidades mentales que tiene el ser humano, ¿no? Se considera una capacidad superior dentro de lo que es la escala filogenética. El ser humano pues tiene la parte de su corteza y esto ha ayudado al desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces ustedes ya conocen cuáles son las áreas del lenguaje que las vamos a ver ahora. Pero más o menos definiendo qué es el lenguaje, entonces vemos acá en la diapositiva que es la expresión de ideas o pensamientos que permiten la comunicación entre personas. Entonces es importante que sepamos que no necesariamente el lenguaje es verbal, ¿no? Sino también el lenguaje no verbal. Entonces el lenguaje no verbal es muy importante en la psiquiatría, en el momento que uno evalúa al paciente, porque ese lenguaje no verbal es el que te va a distinguir qué cosa es lo que puede estar pasando con el paciente cuando el paciente pues no colabora o está negativista, ¿no? Muchas veces. Muy bien, entonces es una función mental de alta complejidad, se organiza y estructura a partir del pensamiento. Fíjense cómo ya se está imbricando con el pensamiento, es que es la realidad, no puede ir aislado del pensamiento del lenguaje, ¿no? Y así otras funciones psíquicas. Muy bien, entonces seguimos. Ahora, ¿dónde está ubicado las áreas del lenguaje, ¿no? Entonces, hay una corteza cerebral. Estamos hablando del lóbulo prefrontal y temporal. Esas son las áreas del cerebro
que definen pues, el lenguaje en el ser humano. Y los sistemas, en el sistema de pares craneales está el trigémino, está el facial y el hipogloso, ¿no? Que ustedes también muy bien lo han estudiado en anatomía, y que de alguna manera tiene que ver con la inervación del aparato fonador, que tiene que ver con la tráquea, la laringe, los bronquios, pulmones, el diafragma y la pared abdominal. Todo ello es importantísimo para tener pues bien esta función que es el lenguaje, ¿no? Y tenemos acá las áreas del lenguaje. Las áreas del lenguaje está primeramente el área de Broca, ahí lo tienen en la diapositiva, es el área motora de Broca, y justamente en las afasias vamos a ver cómo suceden estos cuadros clínicos, ¿no? Y el área de Wernicke. Entonces esas dos áreas son las que muchas veces pueden comprometerse en cuadros de isquemia cerebral o de hemorragias y van a dar pues determinada patología del lenguaje, ¿no? En cuadros neurológicos. Las fases y desarrollo del lenguaje. Tenemos para que haya una emisión de la palabra, primero el sujeto, la persona, hace una abstracción y concepción de la palabra, ¿no? Entonces de ahí emite un lenguaje oral o también como pongo ahí, una mímica, de acuerdo a lo que acabamos de ver, lo que es el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces tiene que haber una especie de sincronía o de, digamos, tiene que haber un paciente que está manifestando algo, tiene que más o menos tener algo que ver con su mímica, con el lenguaje no verbal, a eso me refiero, una congruencia con esto, ¿no? Entonces eso es importante. Y la articulación y emisión de la palabra, de acuerdo a cómo hemos aprendido desde años inferiores. Y justamente el desarrollo del lenguaje oral surge a partir de los 2 años de edad. En ese momento es que el niño o la niña comienza a emitir su comunicación, sobre todo con la madre, ¿no? Y comienza pues lo que es el lenguaje oral en el niño, ¿no? ¿Hasta qué edad? Más o menos hasta los 5 años que comienza a desarrollarse el lenguaje en el ser humano, ¿no? Entonces, ya entrando a lo que es la psicopatología del lenguaje, tenemos los trastornos de la fonación y articulación del lenguaje. Fíjense ustedes. Entonces, acá vamos a ver lo que tiene que ver con el campo de la psiquiatría, porque también hay componente físico orgánico. Entonces, ustedes saben como médicos que van a hacer que, por ejemplo, una afonía, una disfonía, primero lo que hay que hacer es descartar que se trate pues, de algún problema de orden orgánico. Cuando no lo es y cuando ya descartamos el tema orgánico, nos quedamos ya con un problema propiamente psiquiátrico. Entonces, ¿a qué se llama la afonía-disfonía? Entonces, en estos casos donde hay un componente psíquico, el paciente pues tiene unas características de lo que estábamos hablando al principio, de los estados disociativos histéricos, ¿no? Muchas pacientes que tienen histeria hacen estos cuadros de afonía o disfonía y que son muy característicos en los cuadros que vamos a ver cuando hagamos trastornos somatomorfos. Ahí lo vamos a describir muy bien en las alteraciones somáticas, ¿no? De somatización, donde hay multisíntomas. Ahí vamos a encontrar muchas veces estos casos de afonía, disfonía. Otro caso es el de disartria. Pero el caso de disartria hay que hacer muy bien el descarte de un problema orgánico. Digamos que la disartria, ¿por qué la traigo acá? ¿Por qué? Porque en psiquiatría se ve mucho disartria. ¿Por qué?
por reacciones a los medicamentos. Son los famosos eventos adversos de muchos medicamentos, inclusive antidepresivos, fíjense, sobre todo los antipsicóticos, ¿no? Que pueden producir estos casos de disartria, en donde el sujeto pues no articula bien la palabra o puede hacer inclusive problemas de dificultad para respirar, porque se complica el tema cuando hay, digamos, problemas de extrapiramidalismo secundario, ¿no? Entonces todo eso es importante. Pero como les digo, esta disartria va al terreno de lo que es la neurología, ¿no? El siguiente caso son las difemias. Las difemias o personas que tienen pues algún tipo de situaciones no sé si habrán visto esas personas que demoran en hablar, ¿no? Personas que cuando arrancan el habla, ahí tienen como un momento de dificultad para articular la palabra, ¿no? Y comienzan el tartamudeo, el famoso tartamudeo, que es bien característico cuando hay un componente de orden emocional, psíquico, mental, porque puede haber algún problema que ha tenido el paciente en el desarrollo, durante el desarrollo desde muy niño. Entonces se dan estos casos de disfemia. Otros casos interesantes son las afasias, como les dije al principio. En los casos de afasia, muy bien, ustedes tienen que descartarlo con patologías orgánicas. Eso es de cajón, ¿no? Pero fíjese lo interesante en los cuadros psiquiátricos, que muchas veces estas afasias pueden confundir con estados psicóticos, con demencias y con histeria. Entonces es interesante cómo definimos las afasias. Pueden haber situaciones de afasias, por ejemplo, cuando es a nivel del área de Broca, puede haber unas afasias motoras. ¿Qué quiere decir? Que la persona no puede expresar la palabra. A diferencia de otras afasias que son las afasias de comprensión, donde el sujeto pues no entiende la palabra, ¿no? Entonces eso es muy también interesante verlo descartando la posibilidad de que se trate pues de un problema neurológico, ¿no? Como les digo. Sí, Axel. Sí, doctor, como usted justamente dice que hay varios tipos de afasia, ¿no? ¿Y cuál sería la más frecuente que se presenta en los trastornos psiquiátricos? Ah, ya. Sí, en psiquiatría lo que vemos, como te digo, son casos de afasias, más que todo las afasias de comprensión, ¿no? Esas afasias donde confunde un poco al evaluador y que puede inclusive, digamos, remedar un cuadro psicótico, ¿no? Entonces hay que hacer bien el discernimiento, que no se trata de un sujeto que está psicótico, que está mutista, que puede estar esquizofrénico, no, sino de que se trata de un problema de orden neurológico. Primero, como digo, hay que descartar una patología de ese orden en primer lugar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Nicole Murillo. Sí, doctor. Sí, Nicole. Sí, bueno, disculpe. ¿Cuál de estos tipos se presenta en los pacientes con autismo? ¿Cuál de estos trastornos de la fonación y del lenguaje? Ah, en autismo. Ujú. Ya. Bueno, en realidad yo veo bastante patología de adultos, ¿no? El autismo más que todo tiene su campo de acción en la psiquiatría del niño y del adolescente, ¿no? En el niño y el adolescente van a haber también algún tipo de problemas de este tipo, ¿no? Pero propiamente no he visto casos en adultos
de esta patología. Sin embargo, vamos a tenerla presente esta pregunta de Nicole para poderla contestar en otro momento, ¿ya? Muy bien. Entonces queda pendiente esa pregunta, ¿ya? Bueno, vamos ahora a lo que son los trastornos iterativos del lenguaje. En los trastornos iterativos del lenguaje, como su nombre lo dice, iteración es un acto repetitivo, ¿no? Entonces, vemos acá, por ejemplo, los casos de perseveración. ¿En qué casos vemos perseveración? ¿Y qué cosa se llama perseveración? Perseveración se llama cuando un paciente repite una frase, una palabra o inclusive un tema, ¿no? Entonces el paciente pues se caracteriza por eso, por perseveración. ¿En qué casos se ven? En casos a veces en casos neurológicos. Hay que descartar un trastorno mental orgánico en el tema de perseveración. En logoclonía igualmente. Hay que descartar primero un fondo orgánico. ¿Y qué pasa con la logoclonía? En la logoclonía más bien es la repetición de una sílaba. Puede ser al medio de la oración o puede ser al final, pero así se llama, logoclonía. Entonces hay una repetición de esa sílaba. Verbilocuencia. ¿En qué casos ya vemos verbilocuencia? ¿Y por qué se caracteriza? La verbilocuencia se caracteriza por un lenguaje ya hiperelaborado, o sea, es una persona que busca palabras, el rebusque de palabras, él lo hace pues muy, digamos, engorroso lo que quiere decir, pero con palabras muy buscadas, las busca, ¿no? Las rebusca. Y entonces te da a entender un relato ya a veces insulso, ¿no? No tiene ya razón de que el paciente o la persona utilice pues palabras que están de más, por decir así. ¿En qué casos vamos a ver esto? Vamos a ver en principios de demencias, vamos a ver en personalidades histriónicas y vamos a verlo también en estados de manía o hipomanía, ya estos estados de verbilocuencia. Después tenemos la siguiente, que son los estados de coprolalia, como su nombre lo indica, copro, entonces son eses, ¿no? Es un lenguaje de soez, ¿no? Un lenguaje con palabras obscenas, etcétera, ¿no? Coprolálicos pueden estar muchas personas, ya sea en estado de consumo de sustancias, como puede ser el alcohol, o también en sujetos que padecen de enfermedad mental, llámese una esquizofrenia, llámese un estado de esquizotípico o esquizoafectivos, ¿no? Todos esos casos vamos a ver este lenguaje coprolálico. La ecolalia es interesante también que ustedes conozcan. Estos fenómenos se ven muchas veces en los pacientes a manera de espejo, ¿no? Tú lo entrevistas a un paciente y el paciente imita inclusive los gestos, la palabra del entrevistador. Estos casos de ecolalia se ven mucho en pacientes ya sea con un déficit cognitivo o en pacientes con esquizofrenia. Hay una esquizofrenia que se llama la esquizofrenia catatónica, donde vemos este tipo de problemas, ecolalia, ecopraxia, ecomimia, ¿no? Pacientes que pueden llegar al negativismo, son esas características de la esquizofrenia, como les digo, ese tipo de esquizofrenia, ¿no? Donde hay este fenómeno de la ecolalia. Ahora nos vamos a las alteraciones del modo del lenguaje. Acá también quiero que lo comprendan bien. Acá vemos, en primer lugar, el circunloquio. El circunloquio es un modo de lenguaje que tiene el sujeto de buscar, digamos, irse a las ramas, por decir así. Es más o menos parecido a lo circunstancial. Entonces ustedes van a ver ahí en la diapositiva el circunloquio con lo circunstancial, más o menos algo que se parecen a ambos, ¿no? Entonces son
es un lenguaje que va a las ramas, que se da vueltas antes de llegar al punto donde tú le preguntaste al paciente. El paciente da una serie digamos, en la circunstancia de dar vuelta a lo que uno le ha preguntado. Entonces, esas características son las que muchas veces podemos ver en pacientes en qué casos, por ejemplo, vemos circunstancialidad y circunloquios en pacientes con algún desorden de orden cognitivo, ¿no? También podemos ver en casos de esquizofrenia, pero en esquizofrenia más vamos a ver lo que es tangencialidad y pararespuestas, ¿ya? Ahí está todo en la diapositiva para que ustedes vayan haciendo la definición de cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en casos de esquizofrenia más con el paciente responde con pararespuestas. O sea, tú le preguntas, digamos, qué día estamos y ella comienza a narrarte de su vecina, de temas que nada tienen que ver con lo que le preguntaste, son fenómenos de pararespuesta. Tangencialidad, a diferencia de la circunstancialidad, como les dije, que da como una especie se va a las ramas, por decir así, en el tangencial se va, ¿no? Tú le preguntaste algo y no te responde, y nunca te va a responder porque se va tangencialmente y nunca respondió a la pregunta que se le hizo al paciente. Antes de eso, estamos allí en el prolijo, ¿no? ¿Qué pasa en el prolijo? El prolijo es un lenguaje muy detallista, por decir así, ¿no? Tú le preguntas algo y el paciente te va narrando detalle tras detalle y realmente, como su nombre lo dice, esa prolijidad tiene que ver muchas veces con el problema de organicidad en algunos casos, en otros casos tiene que ver con el rasgo de personalidad obsesivo-compulsivas, esos pacientes que tienen estos rasgos obsesivos o anancásticos, que también se le conoce. Entonces, esa prolijidad es típica de estos casos que les estoy mencionando y de algunos otros, entre otros, ¿no? Siempre les voy a mencionar eso para que ustedes los anime a que lean un poquito más también, ¿no? Bueno, en el descarrilamiento del lenguaje, ¿qué cosa hay ahí? ¿Por qué se habla de descarrilamiento? El lenguaje tiene una concatenación de ideas, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos ir refiriendo lo que pensamos, tenemos que ir manejando el lenguaje. Cuando no hay una concatenación de ideas y el lenguaje no tiene pues esa sintaxis que se necesita tener para poder expresar lo que uno piensa o siente, entonces hay lo que se llama el descarrilamiento del lenguaje, ¿no? Que se ve muchas veces en los casos de esquizofrenias, ¿no? Estos casos de descarrilamiento grave que antes se llamaba ya en el tema del lenguaje, del pensamiento, son pensamientos pues donde el paciente esquizofrénico no tenía una ensalada de palabras, lo que se llamaba antes, ¿no? Una ensalada de palabras. Entonces tiene que ver con el lenguaje también descarrilado. ¿Y qué tiene que ver también el descarrilamiento del lenguaje? Tiene que ver con lo que se llama la disgregación del pensamiento, ¿no? Un pensamiento disgregado hace que su lenguaje también esté pues desordenado, no haya una concatenación de ideas, como les vuelvo a decir, ¿ya? Musitación. ¿Qué cosa se entiende por musitación? Ustedes lo han visto seguramente. Son pacientes que están hablando pero entre labios. Ni siquiera se les escucha, sino que mueven los labios y da la impresión de que estuvieran pues manifestando algo, ¿no? Y ya el otro caso son los soliloquios, donde tú escuchas que el paciente habla solo. Entonces muchas veces se le pregunta al familiar, ¿no? A la mamá, al papá, y usted escucha que su hijo está hablando solo, y te dice que sí, habla solo en su cuarto. A veces me he aproximado y he escuchado que está hablando solo. Entonces, ¿qué revela eso? Revela que el paciente pues tiene algunas alteraciones psíquicas, como son las alucinaciones, ¿no? Cuando hay fenómenos alucinatorios,
surgen estos soliloquios o musitación, ¿no? Seguimos. Aumento de la latencia de respuesta. Esto se ve mucho en casos de pacientes, ¿no? Estamos en una entrevista, el paciente demora para responder o acomoda las palabras o oculta información y aumenta la latencia. Entonces vamos a ver en diferentes casos esto de aumento de la latencia. Puede ser en la esquizofrenia, puede ser en un paciente que está teniendo una ganancia secundaria, son los famosos dolores, ¿no? Entonces puede ser un paciente simulador. Otros casos de latencia de respuesta puede ser en pacientes deprimidos. Otros casos puede ser en pacientes con déficit cognitivo. Entonces todo ello es importante para que ustedes tengan en cuenta. Otro es la verborrea o presión del habla. Esto es bien importante, ¿no? Vemos la logorrea, también se llama logorrea, verborrea o presión del habla, cuando el sujeto, la persona tiene como su nombre lo indica, está como a presión, habla a presión. Entonces esto lo vemos muy característico, es en los estados de exaltación del ánimo, ¿no? ¿En qué casos? Ustedes ya seguramente lo han visto con los profesores, en los estados de hipomanía, manía, o también en casos de consumo de sustancias. Uno de ellos es el alcoholismo, ¿no? Una persona que está alcoholizada, pues tiene a la tendencia a la expansividad, a sus pensamientos, y su habla también se hace muy rápida, etcétera, ¿no? Entonces, igualmente la cocaína, ¿no? La cocaína también muchas veces produce estos casos de aumento de la presión del habla, ¿no? Entonces hay una serie de casos que ustedes los animo a que también investiguen, lean, ¿ya? Mutismo. ¿A qué se llama el mutismo? Como su nombre lo indica, entonces son estados donde el paciente no colabora, se torna muchas veces autista, quiere decir que no responde a la entrevista, no es interrogación, sino entrevista. Estamos entrevistando al paciente y el paciente se torna mutista, ya no quiere colaborar. Y muchas veces se torna también negativista, ¿no? No quiere alimentarse, no quiere hablar, no quiere colaborar. ¡Bum! Vemos casos de mutismo no necesariamente en casos de psicosis, sino también perdón, en casos de histeria. Entonces, en casos de histeria también podemos encontrar casos de mutismo, ¿no? Muy bien. Y empobrecimiento del lenguaje, ¿en qué caso lo vemos? Esto es lo que se llama un síntoma negativo deficitario de la esquizofrenia, ¿no? Lo que se llama la alogia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? No sé si ya lo habrán leído. Son 4 los síntomas fundamentales de esos síntomas negativos deficitarios, que son uno de ellos la alogia, que es el empobrecimiento del lenguaje. Otra es la apatía, estamos en la bulia y la anedonia. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta este empobrecimiento del lenguaje, que no necesariamente va con la esquizofrenia, también puede ir con estados demenciales. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Ahora, en alteraciones de la comprensibilidad del lenguaje tenemos los neologismos. Los neologismos son lenguaje nuevo, como su nombre lo indica, nuevo, logismo, palabras nuevas, que busca el paciente y que le da una interpretación especial. Para él, determinada palabra que él por ahí la sacó, ¿no? Para él tiene un significado. Entonces esos son los famosos neologismos, que son bien característicos en las esquizofrenias, ¿no? Pacientes que utilizan este tipo de lenguaje propio de él. Estamos hablando ya de inclusive lo que se llama el pensamiento enajenado, porque estamos hablando del lenguaje, ¿no es cierto? Pero va con el pensamiento. Ellos piensan pues tener una idea propia, un pensamiento propio, y utilizan pues sus palabras que
que tienen un significado especial para ellos. De ahí pasamos a las incoherencias, que son estados donde el lenguaje se torna difícil para poderlo entender. Entonces el paciente muchas veces hace un juicio de la realidad completamente parcial o nulo, ¿no? Entonces está fuera del contacto con la realidad o parcialmente en contacto con la realidad. Entonces habla incoherencias y ya se torna místico a veces, otras veces se torna paranoide, etcétera, etcétera, ¿no? Ensalada de palabras ya les mencioné que tiene que ver con los pensamientos también en el paciente con problemas de la estructura del pensamiento en el paciente esquizofrénico, donde se dan pues este tipo de alteraciones, donde no hay una concatenación de ideas, la sintaxis se altera y no hay pues eso que nosotros, la mayoría, pues tenemos cuando nos expresamos, queremos tener un lenguaje organizado para poder entender, mejor dicho, para podernos expresar y para que nos puedan entender. En cambio, a estos pacientes no se les entiende nada, porque la verdad que hablan, como su nombre lo indica, una ensalada de palabras, ¿no? Ahora, nos vamos ahora a lo que es el lenguaje mímico. Así como hay el lenguaje verbal, hay también el lenguaje mímico. Y como les dije, en psiquiatría muchas veces tiene mayor importancia inclusive que el lenguaje verbal. Entonces, ¿qué pasa con esto en estos casos? ¿En qué sujetos, por ejemplo, vemos la hipermimia, donde un sujeto más bien está pues con mucha expresión facial, hace, digamos, habla mucho, y hay hipermimia, elevación del humor? Entonces ustedes más o menos ya se están dando cuenta en qué situaciones del ser humano, desde luego en alteraciones patológicas, podría verse esto, y justamente es en los episodios maníacos, ¿no? Hay una hipermimia muy característica. A diferencia, fíjense ahí, de la hipomimia, donde más bien la hipomimia, el sujeto está con una mirada fija, muchas veces, una intencionalidad, en su cabeza está dando vueltas la intencionalidad suicida, entonces muchas veces está con el ánimo bastante depresivo. Entonces ustedes van a distinguir muy bien lo que es la hipomimia, ¿no? Ya, muy bien. Y la mimia, más bien se va a ver en casos neurológicos. En casos neurológicos como en la enfermedad de Parkinson. Un sujeto amímico que, como ustedes muy bien van a considerar en su evaluación, no solamente la mimia en la enfermedad de Parkinson, sino también la marcha del sujeto y algunos otros signos que te da pues la enfermedad de Parkinson, ¿no? Otra característica del lenguaje mímico es la ecomimia. Entonces la ecomimia es otra característica que vemos en pacientes cuando imitan al entrevistador como en espejo, ¿no? Y le imitan sus movimientos, imitan sus gestos, y la verdad que es bien interesante ver a un paciente con estos problemas, porque son pacientes que se quedan muchas veces en posiciones que uno los deja, en lo que se llama la flexibilidad seria también, o sea, alteraciones también del movimiento en estos casos, ¿no? Pero se describe, como les dije antes, hay ecomimia, ecopraxia, ecolalia, y que tiene que ver con un caso muy característico que es la esquizofrenia catatónica, que no se ve mucho en realidad. La catatonía, la esquizofrenia catatónica cada vez ha ido disminuyendo hoy en día, muy poco se ve de estos casos. Muy bien. Ahora tenemos las alteraciones del lenguaje escrito. También le pedimos a nuestro paciente que nos enseñe pues sus escritos, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar en algunos casos disgrafias, ¿no? Cuando no hay un escrito, digamos, que tenga
De repente ustedes me dirán, pero no tiene que haber sido un aprendizaje. Sí, muchas veces la disgrafia tiene que ver con el desarrollo del niño, ¿no? Desde pequeñito ustedes saben que se tiene que ver el lenguaje escrito también dentro de sus capacidades, ¿no? Entonces hay casos de disgrafia y otros casos de agrafia donde ya el sujeto tiene serias dificultades para escribir. Y dentro de estas alteraciones hay dos que quisiera resaltarlas, que es la macrografia, que mencionan que un sujeto cuando está con el humor elevado o el ánimo elevado, pues su escritura la tiende a hacer más grande, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la macrografia, y estaría en relación al ánimo elevado de la persona. A diferencia de la micrografia, que justamente es cuando el escrito es liliputiense, ¿no? Inclusive ustedes ven unos escritos de algunas personas que son tan pequeñitos sus letras, que prácticamente son ininteligibles, ¿no? Entonces esa micrografía muchas veces te puede revelar también el estado de ánimo de la persona. No necesariamente toda persona que escribe pequeñito va a tener estado de ánimo comprometido, pero sí puede denotar en algún momento, si es un paciente que escribía normal o escribía grande, de pronto comienza a escribir chiquito o pequeñito, pues eso nos puede denotar que el paciente está en un estado depresivo, ¿no? Entonces es así como les explico. En la exploración, ¿qué cosa es lo que tenemos que ver acá? Tenemos que ver acá el estudio, observación y escucha del discurso del paciente durante las entrevistas. Qué importante es la escucha en psiquiatría. Es muy importante porque si nosotros no tenemos un buen escucha, esta es una herramienta fundamental del psiquiatra, no vamos a tener pues la llegada al paciente, ¿no? Entonces es importante en el discurso todo lo que les menciono acá enseguida, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué cosa es lo que tenemos que evaluar en la vista? Fíjense, ahí lo tienen. Fluidez. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, a un paciente ver su fluidez? Por ejemplo, tú le das un dibujo, ¿no? A ver, fíjese este dibujo, le enseñas un paraje, un paisaje. Entonces, a ver, descríbame. Entonces ahí él comienza con la fluidez del caso a describir lo que ve en el dibujo. El contenido es importante también en el lenguaje. ¿Qué contenido tiene el lenguaje o cuál es lo preponderante o lo prevalente en el paciente? ¿Qué contenido tiene? Igual la entonación, fíjense. Estamos entrando, por ejemplo, a esquizofrenia. En la esquizofrenia no hay entonación, señores alumnos. En la esquizofrenia hay un lenguaje prácticamente que va en lo basal. No hay entonación, no hay cambios ni de su lenguaje no verbal, ni tampoco de la entonación. Después tenemos la expresión del lenguaje. ¿Cómo emite el sonido el paciente? Es una expresión llena, es una expresión que se nota, el paciente está, digamos, en un estado emocional pleno. ¿Cómo es la expresión del lenguaje en este paciente, ¿no? Después tenemos para evaluar la comprensión. ¿En qué casos evaluamos la comprensión? Por ejemplo, en pacientes que tienen dificultad pues cognitiva, ¿no? Ya vimos los afásicos, por ejemplo, ¿no? De repente el paciente no está en la capacidad de comprender, o en un esquizofrénico también tiene una hipoprosexia, tiene dificultad para la atención, ¿no? Entonces ahí va el tema de la comprensión también, ¿no? En algunos casos. Los retrasos mentales igualmente, ¿no? Todo eso pues está dentro de lo que es la exploración del lenguaje. Después le pedimos al paciente que repita palabras, frases para ver qué dificultades tiene en la repetición.
Y la denominación, que es importante cuando ustedes ven pacientes con demencia, ¿no? Cuadros de demencia, por ejemplo, ustedes le señalan un lapicero y le dicen qué cosa es lo que usted ve acá, ¿no? Cómo lo denomina, y así va caracterizando lo que le va señalando, ¿no? Y lo siguiente son la lectura y la escritura, que también es importante en estos casos para poder tener un análisis claro del caso que estamos evaluando con el paciente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos las diapositivas. Más bien quisiera escuchar alguna pregunta, si tienen algo que no ha quedado claro, por favor, antes de pasar la lista. Sí, para Antonio Zárate. Sí, doctor, una pregunta. Cuando usted mencionaba lo que era en alteraciones de la comprensibilidad, lo que es ese ensalada de palabras, ¿eso se parecería a lo que sería el descarrilamiento del lenguaje? Eso, ¿descarrilamiento de qué? No, si ensalada de palabras se relaciona con descarrilamiento del lenguaje. Ah, ya, ensalada de palabras con descarrilamiento del lenguaje. Sí, tiene que ver, claro que sí. Porque, como te digo, para que nosotros emitamos unas palabras y tener una expresión de lo que queremos decir o de nuestros pensamientos, pues tiene que haber una sintaxis más o menos que tenga ciertas propiedades, ¿no? Entonces, cuando no hay eso, hay una pérdida de la concatenación de las palabras, ¿no? No hay una concatenación en ese sentido. Y puede haber ese tipo de problemas. Okay. Sí, César, ¿te contesté? Sí, doctor, ¿y la ensalada de palabras se presentaría en qué casos, más o menos? ¿Casos extremos Sí, como cuáles? ensalada de palabras veíamos antes en casos extremos de esquizofrenia cuando no existían los medicamentos actuales. Actualmente, como hay los antipsicóticos de segunda generación, ayudan a que la esfera cognitiva mejore y el paciente tenga una buena calidad de vida. Entonces, antes quizá los psicopatólogos de antes en los ambientes manicomiales veían este tipo de desórdenes donde el paciente pues hacía este tipo de cuadros de ensalada de palabras, ¿no? Donde el paciente estaba pues totalmente desorganizado y tenía un lenguaje también desorganizado. Entonces tú podrás entender, no habían esos medicamentos actuales que de alguna manera preservan la función mental. Doctor, gracias. ¿Alguien? Ajá. ¿Alguien más? Ok. Entonces, quisiera que me ayuden, por favor, la lista, porque parece que la lista no está. A ver, háganme el favor. Acá tengo un listado. Hoy día estamos 19